Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. Hoy vamos a estar leyendo el libro de Números del capítulo 15 al 17. Y dice la palabra de Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando finalmente se establezcan en la tierra que les doy, presentarán ofrendas especiales como un aroma agradable al Señor. Estas ofrendas se pueden presentar en varias formas, como ofrendas quemadas, como sacrificio para cumplir un voto, como ofrenda voluntaria o como ofrenda en cualquiera de sus festividades anuales, y las pueden tomar del ganado de sus rebaños de ovejas y cabras. Cuando presenten estas ofrendas, también deben dar al Señor una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite de oliva. Por cada cordero presentado como ofrenda quemada o como sacrificio especial, deben también presentar 1 litro de vino como ofrenda líquida. Si el sacrificio es un carnero, entregarán una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta mezclada con 1 litro y tercio de aceite de oliva y 1 litro y tercio de vino como ofrenda líquida. Será un aroma agradable al Señor. Cuando presenten un becerro como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto o como ofrenda de paz al Señor, deben también dar una ofrenda de grano de 6 litros de harina selecta mezclada con 2 litros de aceite de oliva y 2 litros de vino como ofrenda líquida. Esta será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Cada sacrificio, ya sea un toro, un carnero, un cordero o un cabrito, se preparará de la manera indicada. Sigan estas instrucciones con cada ofrenda que presenten. Todo israelita de nacimiento tiene que seguir estas instrucciones cuando presente una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor. Si algún extranjero los visita o vive entre ustedes y quiere presentar una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor, tienen que seguir estos mismos procedimientos. Los israelitas de nacimiento y los extranjeros son iguales ante el Señor y están sujetos a los mismos decretos. Esta es una ley perpetua para ustedes. Tendrán que cumplirse de generación en generación. Las mismas instrucciones y ordenanzas se aplicarán tanto a ustedes como a los extranjeros que vivan entre ustedes. Además, el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando lleguen a la tierra donde yo los llevo y coman de los cultivos que crecen allí, separarán una parte de ello como ofrenda sagrada al Señor. De la primera harina molida presenten un pan y sepárenlo como ofrenda sagrada, como lo hacen con el primer grano del campo de trillar. En todas las generaciones venideras, cada año presentarán una ofrenda sagrada al Señor de la primera harina molida. Pero supongamos que ustedes, sin intención, no llevan a cabo todos estos mandatos que el Señor les dio por medio de Moisés. Y supongamos que el futuro de sus descendientes no hacen todo lo que el Señor les ordenó por medio de Moisés. Si el error se cometiera involuntariamente y la comunidad no se diera cuenta de ello, toda la comunidad presentará un becerro como ofrenda quemada, como un aroma agradable al Señor. Esta ofrenda se ofrecerá juntamente con la ofrenda obligatoria de grano y la ofrenda líquida, y con un chivo como ofrenda por el pecado. Con esta ofrenda el sacerdote purificará a toda la comunidad de Israel. De esa manera los hará justos ante el Señor y quedarán perdonados, pues fue un pecado sin intención y lo corrigieron con sus ofrendas al Señor. La ofrenda especial y la ofrenda por el pecado, toda la comunidad de Israel será perdonada, incluidos los extranjeros que viven entre ustedes, porque todo el pueblo estaba involucrado en el pecado. Si un individuo comete un pecado involuntariamente, la persona culpable llevará una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado. El sacerdote la sacrificará para purificar a la persona culpable ante el Señor, y la persona será perdonada. Estas mismas instrucciones se aplicarán tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. Sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada. Deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. Cierto día, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso. Lo que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, Aarón y el resto de la comunidad, y mantuvieron bajo vigilancia a él, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés:
el hombre debe ser ejecutado. Toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento. Así que la comunidad entera sacó al hombre del campamento y lo apedrearon a muerte, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse tal como es su tendencia. Las borlas los ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandatos y ser santos a su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Capítulo 16. Cierto día Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron en contra de Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han sido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes de actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Entonces le dijo a Coré y a sus seguidores: mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada de su presencia solo a quien Él elija. Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como santo. Ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos. Moisés le habló de nuevo a Coré: ahora escuchen, levitas, ¿les parece poco importante que el Dios de Israel los escogiera de entre la comunidad israelita para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Coré, Él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclaman el sacerdocio. En realidad es en contra del Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Pues ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron: rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluyen la leche y la miel, para matarnos aquí en este desierto, y que además ahora nos trates como a tus súbditos? Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluye leche y miel, ni nos has dado una nueva patria con campos de viñedos. ¿Intentas engañar a estos hombres? Nosotros no iremos. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor: no aceptes sus ofrendas de grano. Yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Y Moisés le dijo a Coré: tú y tus seguidores deberán venir aquí mañana y presentarse ante el Señor. Aarón estará presente. Tú y cada uno de tus 250 seguidores deberán preparar un incensario y poner el incienso para todos puedan presentar ante el Señor. Aarón también llevará el suyo. Así que cada hombre preparó un recipiente para quemar incienso, lo encendió y le puso incienso. Después se presentaron a la entrada del tabernáculo con Moisés y Aarón. Mientras tanto, Coré había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón, y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció ante toda la comunidad, y el Señor le dijo a Moisés y Aarón: aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron: oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando un solo hombre peca. Yo, el Señor, le dije a Moisés: entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Así que Moisés se levantó y fue deprisa hasta las carpas de Datán y Abiram, seguidos por los ancianos de Israel. Rápido, le dijo a la gente: aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario serán destruidos por el pecado de ellos. Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Pero Datán y Abiram salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés les dijo: esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren,
de manera natural, o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descendientes vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió su boca y se los tragó a sus hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto con ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba, junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Y toda la gente que lo rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. El Señor le dijo a Moisés: dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque todos los incensarios del fuego porque son santos. También dile que esparza los carbones encendidos. Toma los incensarios de estos hombres que pecaron a costa de sus vidas y de este metal elabora láminas a martillo para recubrir el altar. Como estos incensarios se usaron en la presencia del Señor, ya son santos, que sirvan como advertencia al pueblo de Israel. Así que Eleazar, el sacerdote, recuperó los 250 incensarios de bronce usados por los hombres que murieron en el fuego, y de bronce se elaboró una lámina a martillo para recubrir el altar. Esta lámina serviría de advertencia a los israelitas para que nadie que no fuera autorizado, nadie que no fuera descendiente de Aarón, entrara jamás a la presencia del Señor para quemar incienso. Si alguien lo hiciera, le sucedería lo mismo que a Coré y a sus seguidores. Entonces cumplieron las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Sin embargo, tan pronto como en la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo: ustedes mataron al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloria del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron frente al altar del tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrega el incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y lo purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así 14,700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés a la entrada del tabernáculo. Capítulo 17. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de las tribus de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto, donde me encuentro contigo. Entonces de la vara del hombre que yo elija saldrán brotes y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel y cada uno de las 12 jefes de las tribus, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró la vara de Aarón que representaba a la tribu de Leví. Había retoñado, echado flores, brotes, floreciendo y produciendo almendras maduras. Después que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor, las mostró al pueblo y cada hombre tomó su propia vara. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Y Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Entonces el pueblo de Israel le dijo a Moisés: estamos perdidos, moriremos, estamos arruinados. Cualquiera que tan siquiera se acerque al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acaso estamos todos condenados a morir? Bueno, así terminamos estos 3 capítulos y empezamos a notar cómo en el capítulo 15
acerca de los preceptos. Dios habla a Moisés acerca de los preceptos de las ofrendas que se tenían que presentar ante el Señor cuando estuvieran en la tierra prometida. Y es un poco singular, diría yo, notar cómo Dios indica que estas ofrendas las pudieran presentar tanto el pueblo de Israel como los extranjeros. Entonces es interesante ver porque precisamente en el capítulo 15 dice que Dios veía igual tanto al israelita como al extranjero. Y esto nos empieza a hablar desde ya como Dios, a través de toda su palabra, empieza a decir que ya no son solamente este pueblo, sino que somos todos. Entonces me pareció muy interesante esta parte. Y luego en el capítulo 16, yo creo que es uno de los más, no llamativos, pero sí de los que más se habla y más fuertes, porque vemos cómo perecieron tantas personas por causa de la desobediencia, del orgullo, de la altivez, entre otros. Pero en contraste, encontramos a Moisés y Aarón clamando y pidiendo misericordia por personas que literalmente los estaban odiando a ellos. Y esto creo que es una gran pregunta que nos deberíamos hacer cada uno de nosotros, y es de qué lado nosotros estamos. Si notamos a través de toda la escritura, siempre va a ser una decisión entre lo bueno y lo malo. Y lo notamos desde Génesis 3, lo diríamos desde que empieza la palabra de Dios, pero notamos como Dios nos está dando a escoger. Escoge la vida o la muerte. Escoge servir a tu propio orgullo, a tu propio yo, o rendirte ante mí. O dejar que la naturaleza del pecado siga fluyendo en ti, o que la naturaleza del Señor pueda manifestarse en nosotros. Entonces creo que es un buen día para que nosotros reflexionemos y pensemos de qué lado queremos estar. Queremos ser como Coré, que simplemente podríamos llamarlos tuvo celos, porque él no fue parte del grupo de los sacerdotes, sino que fue un levita, que empezando era un gran privilegio servir al Señor. Vemos como ellos querían realmente ir al poder. Ellos se querían satisfacerse a sus propias necesidades, a lo que ellos querían. Pero en cambio vemos a Moisés y a Aarón que literalmente, en vez de decir, nosotros somos los ungidos del Señor, al contrario de eso, ellos se rinden y se postran ante el Señor y piden misericordia y santifican al pueblo. Entonces creo que esto es un buen punto para reflexionar, y vemos como terminando el capítulo 17, el pueblo de Israel reconoce y ellos dicen, somos muertos. Pero esta expresión, como somos muertos, se está refiriendo a que el pueblo se hizo consciente de que estaba pecando, y al desafiar a Aarón podían entender que estaban desafiando al sacerdote de Dios. Entonces vuelvo y reitero, hoy es un buen día para que nosotros escojamos de qué lado queremos estar, de la vida o de la muerte, de tus propias convicciones humanas, o colocar tu mirada en Dios, o que coloquemos nuestra mirada en Dios y decidamos escoger a quién realmente queremos servir. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de hoy escoger entre lo bueno y lo malo. Y nosotros hemos decidido que queremos estar contigo, que queremos servirte, amarte y adorarte. Rendimos nuestro corazón delante de ti, Señor, para decirte que nos perdones. Perdónanos si quizás nuestro orgullo, Señor, o algo que sea de nuestra propia humanidad ha querido tomar ventaja. Pero hoy, Señor, nos rendimos una vez más delante de ti y nos presentamos como ofrendas delante de ti para pedirte que nos perdones y que tengas misericordia de nosotros, reconociendo que es solamente por medio de tu Hijo Jesucristo que nosotros podemos encontrar salvación. Ayúdanos cada día a que nuestra decisión sea de buscarte y darte siempre a ti el honor y la alabanza, que siempre decidamos que nosotros muramos internamente en nuestro espíritu para que sea tu Espíritu Santo reverdeciendo en nosotros,
Que así, Señor, como la vara de Aarón, Señor, que nosotros, Señor, podamos ser hallados delante de ti como esas personas que reverdecen, Señor, y que dan ese fruto, Señor. Que podamos ser aprobados por ti más que aprobados por los hombres, porque ese es nuestro anhelo, ser aprobados por ti y ser ese olor grato delante de ti. Te damos gracias, Señor, y te decimos: recibe la gloria y toda la adoración, porque reconocemos que solo en ti podemos hallar la salvación y la vida eterna. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, y así terminamos este día, y mañana entonces nos vemos una vez más en la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.